Muy buenas noches, Estefanía, Diana, ¿me escuchan bien? Voy a habilitarles por aquí. Ah, listo, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a tener habilitado, voy a habilitarles los micrófonos para que puedan también participar de los micrófonos, de sus micrófonos. Listo, muy bien. Entonces, en el momento que de pronto requieran, alzando la mano y demás, hacer alguna pregunta, entonces ahí estaremos atentos. Pueden abrir sus micrófonos, entonces no habría problema. ¿Listo? Vamos a darle una esperita a los compañeros, son las 6 de la tarde. Vamos a enviar como un mensajito recordatorio para que ellos pues se animen a participar. Buenas tardes. Bueno, si de pronto no ingresan, en 5 minuticos damos inicio a nuestros CIPAS. La idea es poderlos apoyar para que ustedes puedan desarrollar las tareas. Y entonces, pues, vamos a darles estos 5 minuticos a sus compañeros, que muchos salen de pronto de trabajar y mientras que se pueden conectar, entonces, se demoran un poquito. ¿Vale? ¿Les parece bien? Sí, sí, señora, no hay ningún problema. Ah, perfecto, muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Pues en este momento tenemos 3 personas participantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestros CIPAS con los que en este momento contamos. ¿Les parece bien? Tenemos 3 personas nomás, que ya pues ya pasaron los minuticos que le íbamos a dar a los compañeros, pero pues ya creo que ya estaría, ¿cierto? Bien. Listo. Entonces por favor me informan si ven mi pantalla. Recuerde que pueden Sí, abrirlo. señora. Muchas gracias. Porque muchas veces cuando yo esté proyectando no voy a poder verlos. Entonces, sí les agradecería que cuando necesiten algo o tengamos que hacer alguna pausa, pues me digan. ¿Listo? Bueno, entonces, bienvenidos. Este es nuestro primer CIPAS. Mi nombre es Diana Caterine Ospina García. Soy tutora del curso de pensamiento lógico y matemático y vamos a trabajar hoy la tarea 1, que está relacionada con la aplicación de teorías de conjuntos. Todavía, bueno, vamos a recordar un poquito qué tiempos tenemos para presentar esta tarea. Ay, perdón, voy a repetir todo porque se me olvidó grabar. Vamos aquí a dar grabación. Ah, ya se está grabando. Ya se estaba grabando. Bien, gracias. Pensé que no. Listo. Entonces ya se está grabando eh, el CIPAS para que después puedan tener acceso a él y recordar cuando necesiten algo. Entonces, como les iba mencionando, vamos a trabajar en torno a la tarea número 1, que es la aplicación de teoría de conjuntos. Entonces, yo sé que son 4, eh, 4 los, o sea, los temas relacionados con la guía, pero vamos a tratar de abarcar al menos los 2 primeros y que ustedes tengan claridad de ese y que tengan, si tienen dudas, puedan preguntar, las mejoramos si tenemos que mejorar esas actividades. Y si de pronto nos alcanza el tiempo, pues entonces vemos si pasamos a la siguiente a las siguientes tareas y aclaramos dudas. ¿Listo? Entonces, ¿qué recordarles? Recordarles que estamos ya a 16 días de terminar nuestra tarea, o sea que el día 2 de abril a las 11:55 de la noche se estaría cerrando ya esta tarea. Eh, Consiste en nosotros desarrollar 4 puntos y 3 son ejercicios que ya están estipulados y uno de ellos pues es una tarea que es un poco más compleja, que es formular un plan, una problemática y además de formularla, resolver las operaciones que se muestran ahí, escribirlas en lenguaje natural, también debemos desarrollar y hacer un videíto, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar cómo yo lo podría desarrollar también para que ustedes tengan la herramienta, para que conozcan de pronto, porque como son varias las formas de hacer el video, pues mostrarles al menos una herramienta que les pueda servir. Entonces, no olvidar que esta actividad es individual, que tiene un puntaje de 150 puntos del total del curso. Entonces, tiene un valor bastante elevado en puntos. Entonces, tener en cuenta mucho los criterios, cada uno de los elementos que se van a evaluar. Recuerden que debemos participar en el foro. En el foro se participa eligiendo la letra con la que ustedes van a trabajar los 3 primeros puntos, los 3 primeros ejercicios, porque el cuarto es un planteamiento del problema, entonces no habría problema de letra allí que se involucrara, pero entonces sí deben participar en el foro, también enviar allí sus avances. Yo he estado realimentando esos foros de manera permanente para que ustedes rápidamente puedan hacer sus correcciones y pues no se presenten dificultades. Entonces,
La invitación es que a los que no han participado en el foro, que por favor lo hagan lo más antes posible, porque recordemos que ya 3 días antes de cerrada la tarea, no se va a tener en cuenta las participaciones en el foro, o al menos para realimentarlas, yo no las voy a tener Que me presentes envíen el porque no formulario, habría me tiempo. registro y me vengo. Vamos aquí a silenciar a Me la quiero quitar esas botas. compañera. Eso, ya. Listo. Entonces, ¿qué hemos comentado durante este curso para que ustedes tengan la mayor comprensión? O sea, tenemos varias opciones. Entonces, tutor en línea, tenemos webconferencias, CIPAS, B-Learning. Acá en Florencia implementamos el taller Hagamos la Tarea. Entonces son varios los elementos que estamos trabajando para que ustedes puedan alcanzar esos aprendizajes relacionados con la teoría de conjunto. Entonces los invito a que si ustedes en un momento no tienen, que se centraron a hacer la tarea, no de pronto no quieren una realimentación inmediata, pues recordar que tenemos tutor en línea, que ustedes pueden acceder a él. Vamos a recordar en qué consiste hablar de esa teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, pues cuando tenemos un grupo de objetos, una colección de objetos, de elementos, y que cada objeto pertenece a un conjunto, pues recordemos que cada elemento, cada objeto de ellos, pues lo vamos a llamar elemento de un conjunto. O sea que un conjunto está conformado por varios elementos que tienen unas características en particular entre ellos. Entonces a veces decimos, no, pues tenemos el conjunto de elementos que pertenecen a las vocales, o sea, son las vocales. Entonces, si hablamos de las vocales, ¿cuántos elementos estaríamos hablando? Los escucho para que la idea es que en este CIPAS pues podamos ir entre todos hablando, ¿cierto? Entonces los escucho. Si estamos hablando de las vocales, entonces estamos hablando de ¿cuántos elementos? 5. De 5 elementos, listo. Entonces esto nos va a servir para ahorita que ustedes van a definir el tipo de conjunto, la cardinalidad del conjunto y los conjuntos por extensión. Entonces, sabemos que un conjunto, así como ya definimos la cantidad de elementos, que ellos tienen unas características particulares, que esas características que se van dando dentro del conjunto me definen qué tipo de conjunto es. O sea que si yo hablo de un conjunto que no tiene fin, estoy hablando de un tipo de conjunto infinito, ¿cierto? Pero también están los tipos de conjuntos finitos. Entonces, cuando hablamos de tipos de conjuntos finitos, estamos hablando por lo menos de las vocales. Si estamos hablando de las vocales, acabamos de decir que son 5, entonces estamos mencionando un conjunto que es finito. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por lo menos, cuando hablamos de una descripción verbal o una descripción de este conjunto en un lenguaje natural, por lo menos cuando decimos el conjunto de los números naturales pares menores que 15. Entonces allí estamos hablando de una descripción verbal de un conjunto. Pero también existe una descripción o una forma de expresar el conjunto por extensión. Entonces, el conjunto se debe describir listando todos los elementos entre las llaves. Mira que es importante ponerle un nombre. Normalmente los conjuntos están mencionados por letras mayúsculas como A, B, Z, C, ¿sí? Entonces, normalmente los nombramos con una letra mayúscula. Ellos están dentro de las llaves. Este simbolito que vemos después de la A y de los dos punticos, esto es un símbolo que le llamamos llaves. Y dentro de esas llaves encontramos todo el conjunto de elementos. Entonces, si vemos, este es un conjunto por extensión. O sea que si estamos hablando de las vocales, ¿qué podríamos poner en los elementos del conjunto por medio, si lo vamos a expresar por extensión? ¿Qué elementos incluiríamos? Las escucho.
o los escucho. No sé si ya han entrado más. Creería que el A, E, I, O, U, ¿no? Exactamente. Los 5 los vamos listando de esa manera. A, E, I, O, U. Vendrían los 5. En este caso, vemos que le voy a llamar por extensión a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces tienen particularidades que, ¿qué vemos allí? ¿Qué podemos ver? En Que este son conjunto, números pares. que son números pares. ¿Qué más podemos decir de él? ¿Son finitos? O sea, ¿tienen un fin? Son infinitos. Bueno, los números naturales en el conjunto de números naturales, si hablamos solo del conjunto de números naturales, son infinitos. Pero si solamente vemos que no hay punticos que me permitan ver, voy a ir a modificar este ejemplo para que lo podamos ver. Cuando yo menciono que un conjunto es infinito, porque vienen unos punticos de aquí o vienen unos punticos aquí, ¿sí? Creo que ya no están viendo, ¿cierto? Aquí vamos a proyectar. Nuevamente. Ahí, ¿están viendo? Sí, Creo que se señor. ha dejado proyectar. Listo. Entonces, si vemos, si tenemos unos punticos suspensivos, entonces sí hablamos que tiende al infinito, pero si no los tiene, entonces es un conjunto finito, o sea que tiene fin. Hola. Hola, profe. Ay, qué pena. Se nos fue Tran- el... No sé qué pasó, pero me sacó del sistema. Pero bueno, ya estamos otra vez Tranquila. adentro. Listo, bien. Se nos desconectó una compañerita. Bueno, de pronto ahorita también le pasó lo mismo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Bien. Entonces, como les decía, entonces tenemos un conjunto que es finito, o sea, tiene fin. ¿Por qué? Porque no tiene puntos suspensivos. Si vemos, termina. Empieza ¿en cuánto? En 2 y termina ¿en Ok. cuánto? 14. En 14, ¿cierto? Entonces, podemos contar la cantidad de elementos que tiene. Para este caso tendríamos 5 elementos, ¿cierto? Entonces podemos hablar
de unas características particulares. Entonces, vamos a ver por comprensión cómo lo podríamos expresar. Entonces, por lo menos, nos dice que X, ¿sí? Este conjunto, por comprensión, vamos a ponerle aquí A, ¿cierto? X tal que X pertenece a los números naturales. Entonces, conocemos que los números naturales, hay dos teorías, unos que incluyen el 0 y otros que no incluyen el 0. Entonces, si nos centramos en la teoría que incluye el 0, entonces podemos incluir al 0 como un elemento del conjunto de los números naturales. Entonces, y el 0 lo podemos incluir como un número par, ¿cierto? Ahora, X tal que X pertenece a los números naturales y esa X sería menor que 15. ¿Se cumple? Si vemos el conjunto anterior, entonces sí se cumple porque 14 es menor que 15. Y como el conjunto de números naturales empieza en 0, entonces incluiríamos todos los elementos que están en el conjunto natural. ¿Listo? ¿Hasta ahí comprendido? ¿Cómo hicimos? Esto que vemos aquí es X tal que X pertenece a los números naturales, donde X, ¿cierto? Es menor que 15. Ahora, vamos a ir a entender qué es un diagrama de Venn, porque también está la forma de representarlo por medio de diagramas de Venn y muchas de las tareitas que hemos pedido están relacionadas con eso, con el diagrama de Venn. Entonces, si vemos son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre conjuntos. Entonces es una forma de representar los conjuntos, ya no por comprensión, ni por extensión, ni en el sistema de representación simbólico netamente, sino que ya pasamos a algo más pictográfico, algo más pictográfico, sí que nos permita ver la representación. Vamos a entender también que para poder definir nosotros algunos conjuntos tenemos que reconocer que ellos se enmarcan en un determinado conjunto numérico. Entonces tenemos los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, los números irracionales. Entonces, no solamente hablando en términos de los conjuntos numéricos, vea que estamos hablando ya de conjuntos, o sea, los naturales tienen unos elementos. Entonces, si vamos a hablar que incluimos el 0 dentro del conjunto natural, entonces desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Pero en cambio, cuando estamos hablando de los enteros, estamos involucrando no solamente el 0, los números positivos, todos los positivos, sino que además involucramos todos los números negativos. Entonces es muy, muy importante allí definir qué es lo qué es lo que queremos, ¿cierto? En el conjunto que nos determinen. Ahora vamos a ir a la guía y a los ejercicios de la guía que nos van a permitir trabajar un poco más. Ahora, vamos a reconocer también que para poder definir algunos elementos es importante entender los rangos en los que se trabajan. Por lo menos, ¿quién nos determina los rangos? Hay unos símbolos que son de comparación, ¿cierto? Que nos hablan de las desigualdades, que es el menor que, el mayor que, el menor o igual que, o mayor o igual que. Entonces, si vemos 5 es menor que, ¿sí? Que estamos usando ¿Ustedes ven allá mi mouse cuando yo paso el mouse por encima de alguna letra o no? ¿O solo ven la proyección? No, sí, sí se ve el mouse, profe. Ah, listo, vale, gracias, porque a veces estoy señalando y no sé si ustedes ven lo que yo señalo. Entonces, este simbolito que vemos aquí en amarillito resaltado significa menor que. Entonces, si vamos a los ejemplos, tenemos que 5 es menor que 10, ¿cierto? Y que cuando estamos hablando del conjunto de los números enteros, entonces tenemos una comparación aquí, por ejemplo. Sabemos que los números enteros involucran números negativos. Entonces, aquí cambia la concepción que tenemos del número. Recordemos que el número es más grande si se aproxima más al 0 o si tiende más a la derecha. O sea que por eso el 5 es más grande que el 4.
pero el menos 5 es más grande que el menos 6. O sea que en este ejemplo, como vemos, menos 6 es más pequeño, o sea, menor que 5. ¿Sí es claro ahí la comparación de estos dos números negativos? ¿O lo hacemos por medio de la recta Sí, numérica sí, para que señora. hasta ahí listo, bien, muy bien. Entonces, recordemos que entre más se acerque, o sea, más tienda a la derecha, pues estamos hablando del número mayor. Por eso, menos 6 es menor que, usando el símbolo de comparación, que menos 5. Ahora, tenemos otro ejemplo con mayor que. Esto voy a hacer énfasis porque si no hacemos, no tenemos en cuenta cuándo está involucrado un número o hasta qué número, entonces posiblemente los rangos que vayamos a definir pues no van a ser claros. Entonces tenemos 10 mayor que 9, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que el 10 es más grande que el 9. Ahora, en este caso, menos 3 sería mayor que menos 10, aunque normalmente uno ve que el 10 es más grande que el 3, cuando estamos hablando de números enteros negativos, entre más pequeñito, más se aproxime al 0 el número, entonces es más grande. O sea que menos 3 es mayor que menos 10. Ahora, tenemos otro ejemplo que es menor o igual que. Entonces tenemos 2 menor o igual que 5. ¿Será que eso es verdad? Eso solamente, este tipo de elementos los podemos comparar solamente si estamos usando variables. O sea, AX menor o igual que 5 o 2 mayor o igual que 9. Pero entonces aquí tendríamos que hablar de símbolos como X para que esto fuera una realidad, porque aquí estamos hablando de algo que es falso, porque 2 no es igual a X. ¿Listo? A 5, ni es menor que igual a 5. Entonces, para cuando estamos hablando o usando los términos de las expresiones, entonces, ¿qué tenemos que usar? Variables. Entonces, aquí vamos a usar a una variable que vamos a denominar X. Entonces, aquí ya tendría algo de significancia esa forma. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe, pero dejaste de compartir pantalla por un momento. Ah, listo. Ay, qué pena. Vamos a compartir. Listo, venga. Es que como cuando le doy escape, de una vez como que borra la presentación. Espérame aquí. Aquí me dice, por favor. ¿Ahí están viendo? Entonces, Sí, ya. listo. Muchas gracias. Entonces, para que esto tenga una veracidad, X tiene que ser una variable, porque debe ser un dato que no conocemos, ¿cierto? Entonces, cuando esto pasa, entonces voy a copiarla y voy a pegar aquí. ¿Qué pasaría? Entonces, ahora sí, esto tiene una importancia. Aquí ya empezamos a ver variables. Entonces, ¿por qué? Porque este puede tomar muchos valores. ¿Qué valores podría tomar X para que se cumpla que sea menor o igual que 5? Vamos a ver. ¿Qué valores puede tomar esta variable? Denme un ejemplo. No importa si nos equivocamos, lo importante es que empecemos a comprender realmente qué significa eso. ¿Qué valores, qué número podría tomar X para que esto de verdad fuera cierto? ¿Podría ser un 3? Un 3, muy bien, ¿cierto? ¿Y será que puede ser también 5? Sí, también. Puede ser 5, puede ser que otro. 1, 2 o 4, pero el Claro, 6 no. exactamente. Entonces ahorita sí, todos los números, ¿puede ser números negativos? Mm, sí, o no sé. Sí, sí, claro.
Claro que sí, porque recordemos que entre más, entonces yo podría poner aquí por lo menos menos 6, y menos 6 sigue siendo menor que 5, porque recordemos que entre más se aproximen a la derecha, entonces más grande es el número. Entonces puedo poner hasta menos 20 y aún sigue siendo más pequeño que 5. Puedo poner 0 y aún sigue siendo más pequeño que 5. Puede ser 2. Entonces puede variar y puede ser cualquier número que tome esos valores. ¿Listo? O sea, pueden ser muchos números. O sea que se cumpliría que 2 sí es menor o igual que 5. Ahora vamos a pensar en este número. Ahora mira que estamos usando mayor o igual que. Entonces, es un número que sea más grande o igual a 9. Entonces, denme un ejemplo de cuál podría ser. 30. Un 30, muy bien, perfecto. ¿Y yo aquí sí puedo involucrar los números negativos? No, ahí no Ah, entrarían. ahí no entraría. Muy bien, eso es. Ahora, ¿puedo involucrar, puedo decir que puede ser 9? ¿Puedo decir que puede ser 9? ¿Puedo decir que esto es así? Sí, ¿Y por qué qué? Porque estamos hablando de igualdad también, ¿cierto? No solamente es que sea mayor, sino que también puede ser igual, o sea que también puede involucrar el 9. ¿Comprendido hasta ahí lo que significa hablar de estos símbolos de comparación? sí, señora. Listo, muy bien. ¿Por qué es importante entenderlos? Porque esto nos van a definir a nosotros los intervalos. Entonces, cuando estemos hablando por comprensión, nos lo van a dar por medio de intervalos. Entonces, si no tenemos claros los intervalos, entonces a veces podemos omitir un número o podemos pensar que no está el número, pero mentiras que sí porque estaba hasta ese número, ¿cierto? Porque podía ser igual también. Entonces, es muy importante. Entonces, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Entonces, vamos a ver, viendo esto. ¿Cómo pasar un conjunto que está en comprensión? Recordemos que nuestro primer ejercicio nos dice, vamos a pasar de un conjunto que está en comprensión a extensión. Y tenemos que definir la cardinalidad y el tipo de conjunto. Entonces, mire cómo expresamos la cardinalidad con una N y ponemos entre paréntesis de qué conjunto estamos hablando. Entonces, mira que aquí tenemos un conjunto que se la vamos a llamar X, ¿sí? Pero podemos llamarle como queramos. Vamos a ponerle, a ver, a este conjunto, vamos a llamarle, recordemos que le decíamos que podemos ponerle una mayúscula, ¿cierto? Entonces vamos a llamarle A mayúscula. Entonces a este conjunto le voy a llamar A mayúscula. Entonces siempre cuando lo esté mencionando, entonces debo involucrar la Dejaste letra. de compartir, profe, disculpa. Ay, no, perfecto, mami. Muchas gracias porque a veces nos quedamos sin ver porque no está el dejo, porque como le doy escape para cambiar, para hacer alguna modificación, entonces me saca. Listo, muchas gracias. Entonces, si vemos, pasar de comprensión a extensión significa entender lo que me está diciendo. Entonces, vamos a entender que este conjunto, ¿cómo lo llamamos? A. El A, es el conjunto A, muy bien. ¿Y qué pasa? Los elementos de ese conjunto A tienen unas condiciones y si vemos un intervalo. Ese intervalo es el que me va a definir a mí qué elementos conforman ese conjunto. Entonces tenemos, lo voy a hablar como uno lo lee. Entonces, X, tal que X pertenece a los números enteros. Esta Z significa que pertenece a los números enteros. Entonces, usted y yo vamos a revisar y vamos a corregir y vamos a mirar qué pasaría si tuviéramos esas condiciones, ¿sabe? Entonces,
si estamos hablando del conjunto de los números enteros, voy a irlos escribiendo y creo que se me va a dejar de compartir, pero voy a volver a compartir. A ver, creo que así no me... Ahora, así, listo. Lo voy a ir haciéndolo pasito a pasito. Entonces, si yo voy a hablar del conjunto de extensión, entonces, y para llegar a esto, ¿cómo hago yo para llegar a esto? ¿Cómo hice para llegar a esto? Entonces, es hacer un análisis de lo que está pasando según lo que me va diciendo esta expresión. O sea, que me dice que el conjunto A, ¿sí? El conjunto A, bueno, aquí vamos a entender un poco lo del editor de ecuaciones. Cuando ustedes estén trabajando en su archivo Word, usen el insertar símbolo y luego van a ecuación y allí van a encontrar muchos símbolos matemáticos con los que ustedes pueden trabajar y van a ser más fácil de indicar sus operaciones. A veces no sabemos con qué tecla sacamos las llaves o no sabemos cómo sacar el tal que o el pertenece, ¿cierto? Esos símbolos. Entonces, la idea es usar los símbolos que nos permite el editor de ecuaciones. Entonces, vamos a buscar las llaves. Entonces, buscamos las llaves y empezamos. Si voy a trabajar solamente esta expresión, X, tal que X pertenece a los números enteros, ¿cuáles son los números enteros? ¿Cuáles serían los números enteros? Los números, todos los números negativos. Entonces puedo decir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, ay, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto creen que son los números enteros? Hasta el infinito. ¿Listo? Hasta el infinito. Los números enteros, mire que solamente estoy hablando de los números enteros. Entonces, si estoy hablando de los números enteros, estoy hablando de que son infinitos a la derecha, ¿sí? Infinitos a la derecha e infinitos a la izquierda. Entonces, son todos los números enteros. Pero mire que después de decir que X pertenece al conjunto de los números enteros, me dice que además X es múltiplo de 5. Entonces, cuando hablamos de los múltiplos de 5, entonces vamos a insertar, yo vuelvo a poner insertar, perdón, insertar símbolos y ecuación. Entonces, voy a decir que A, este conjunto A, tiene otra condición, que además de ser esto, de tener el conjunto de los números enteros, es múltiplo de 5. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Vamos a recordar la tabla del cual. Del 5. La tabla del 5, exactamente. Entonces, vamos, como estamos hablando del conjunto de los números enteros, o sea, de aquí, de estos elementos que tenemos aquí, vamos a sacar los elementos que necesitamos. Entonces, empezamos con el 0, ¿cuál más sería? El 5, ¿cuál más? El 10. El 10. 15. El 15, el 20, ¿hasta cuándo? Infinito. Hasta el infinito, muy bien. Entonces, lo tendemos hasta el infinito. Pero es que además me dice, no, pero es que todavía le falta otra condición de ese conjunto A, ¿cierto? ¿Cuál sería esa otra condición? El menos 10. Que sean, entonces aquí vamos a decir que hay un intervalo, ¿cierto? De valores. Entonces me dice que estén esos valores entre menos 10 y ¿quién? 25. Y 25. Muy bien.
Entonces vamos a insertar las llavecitas que siempre usamos para los conjuntos. Y de esto que ya tenemos aquí, mira que ya tenemos ya hemos ido trabajando desde esta expresión, hemos ido organizándola para tener esta expresión, ¿cierto? Entonces estamos mostrando el paso a paso de cómo llegamos a esta expresión, ¿sí? Entonces, como está el rango entre menos 10 y 25, entonces, ¿será que puedo poner el menos 5? No. No, porque además tiene que ser múltiplo De de 5. 5. Entonces, como veíamos, los múltiplos de 5 empezaban en 0. Entonces, ¿a quién puedo incluir? ¿Al 10? ¿Menos 10? Sí, entonces vamos a ir desde, recordemos que este es un rango que está dado, pero está condicionado a todas estas cosas adicionales atrás, ¿sí? Tiene que cumplirse en todas. Entonces, como ya hemos ido trabajando cada una, empezamos desde lo más grande, que era el conjunto de números enteros, que involucraban los negativos, los positivos y el cero, ¿cierto? Y luego ya de este conjunto que tuvimos aquí, sacamos los múltiplos de 5, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que empezaban en 0, ¿cierto? 0, 5, 10, 15, 20. ¿Listo? Hasta el infinito. Pero ahorita de esto que tenemos aquí, vamos a sacar este nuevo rango, vamos a tener en cuenta esta nueva condición. Entonces, que me dice que además de que pertenezca a los números enteros y que sea múltiplo de 5, debe estar dentro de este rango. Entonces, yo les pregunto, ¿iría menos 10? Sí. ¿Será? Y si yo pongo menos 10, ¿está dentro de este conjunto que ya hemos desminuzado de este conjunto? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿será que va menos 10? No. No. Entonces, ¿desde dónde podemos empezar? ¿De menos 5? ¿Y será que menos 5 está entre este rango que nos decían que eran múltiplos? Tampoco. De 0. Tampoco. Ah, entonces desde 0, muy bien. Entonces 0, ¿qué más seguiría? ¿Qué otro elemento creen que iría? 5. 5, muy bien. ¿Y luego? 10. 10, luego 15, muy bien. Luego 20, luego, ¿será que 25? Y vamos a ver. ¿Y puedo meter 30? No, porque dice que hasta igual o hasta 25. Ah, Igual o... exacto. Tiene que ser menor o igual a 25, ¿cierto? Entonces se cumple que 0 es menor que 25, 5 es menor que 25, 10 es menor que 25, 15 es menor que 25, 20 es menor que 25 y 25 es menor o igual a 25, ¿cierto? Cumple que es igual a 25. Entonces cumple una de las dos condiciones que me están dando aquí, o que sea menor o que sea igual. Entonces ahora, si vemos, este conjunto es igual a este que vemos acá que nos mostraba ya resuelto el ejercicio, ¿cierto? Entonces nos vemos 0, 5, 10, 15 y 25. Entonces contamos los elementos para definir la cardinalidad. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? 6. Muy bien, 6 elementos. ¿Cómo lo nombramos? Las cardinalidades se nombran con la n. N entre paréntesis el nombre del conjunto, si a este lo va a llamar A, en mayúscula A. La cardinalidad de ese conjunto A es 6. Y como no tiende al infinito, o sea, no son números que se pueden contar, elementos que se pueden contar, entonces son finitos. Ejemplo de conjuntos infinitos, los números enteros, los números naturales, los números pares positivos. Esos son ejemplos de números infinitos, de conjunto de números infinitos. Listo. Igual vemos en este siguiente ejemplo. Entonces,
ya aquí mostramos cómo hacer el paso a paso para determinar por extensión. Ahora vamos a ver si se cumple. Sí, solamente vamos a ver si se cumple para pasar a nuestro siguiente punto. Entonces, a este conjunto le vamos a llamar el conjunto Y, ¿cierto? Y se lee, vamos a ver cómo se lee. X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales, donde X es un número par y X es mayor que 14. Mire que ahorita ya nos pusieron una condición, que tiene que ser Este es otro. más. Este es otro ejercicio. Este ya no vamos a ver más este. Vamos a copiarlo si quiere, lo copiamos en otra diapositiva para que les sea más fácil comprender. Entonces tenemos esta otra situación. Entonces tenemos que X, tal que X pertenece a los números naturales, pero X, ¿qué pasa con X? Es un número par. Entonces conocemos los números pares, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, ya lo veíamos en el otro ejercicio, ¿cierto? Pero además me dice que debe empezar ¿desde cuándo? ¿Puede tocar a 14? ¿Puede ser 14? Sí. ¿Será que sí puede ser 14? ¿14 es par? Sí. 14 es par, ¿cierto? Pero 14 es mayor, pero me dice la condición que los elementos tienen que ser mayor que 14. Entonces, ¿será que puedo incluir al 14? Claro. No lo puedo incluir porque recuerden que para poderlo incluir tendría que estar el símbolo. Ah, sí, igual. Ajá, muy bien, tendría que estar el símbolo igual, pero no está, ¿cierto? Entonces simplemente lo vamos a dejar de esa forma. Entonces empezaríamos, ¿cuál es el siguiente número par después de 14? 16. 16, entonces por eso vemos que es 16, 18, 20, 22, 24, 26, pero tiene un rango definido, o sea, ¿dónde termina y dónde termina? No. No, ¿cierto? Solamente nos están diciendo, mire, tiene que ser mayor que 14, no me importa hasta cuánto. Entonces, cuando pasan estas cosas es porque el conjunto es infinito. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un tipo de conjunto infinito, cuando tiende a que no sabemos cuál es su último elemento, porque pues los números, está dentro del conjunto de los números naturales y los números naturales son infinitos y además no me están diciendo hasta dónde, desde y hasta, sino que solamente nos están diciendo, mire, solamente tienen que ser mayores que 14. No puede ser 14 porque 14 no es mayor que 14. 14 es igual a 14. Entonces, si aquí fuera mayor o igual que, podríamos incluirlo. Entonces, es un conjunto que tiende al infinito y su cardinalidad está dada por el símbolo del infinito. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Señora. Listo, muy bien, muchas gracias. Ahora, entonces vamos a seguir viendo otro tipo de conjuntos y otras cosas que nos pueden pasar con estos conjuntos. Pueden también existir el conjunto vacío. El conjunto vacío es que no tiene ningún elemento. Entonces, para este caso, este conjunto Z dice que X, tal que X, pertenece al conjunto de los números naturales, donde X es un número impar. Es un número impar y tiene que ser menor que 1. ¿Será que qué pasaría ahí? Tenemos números impares menores que 1, pero que pertenecen al conjunto de números naturales. Recuerde que los números naturales son los positivos. Si estuviéramos hablando del conjunto de números enteros, pues sí tendríamos elementos. Pero como no tiene elementos, porque estamos hablando del conjunto de números naturales, ¿cierto? Que empiezan desde el 0 hasta el infinito. Pero me dicen, mire los números impares que estén antes que 1, pero que pertenezcan al conjunto de números naturales. Pues no hay elementos. O sea que cuando no hay elementos,
esta es la forma de expresarlo y nuestro cardinalidad sería 0 y estaríamos hablando de un conjunto vacío. ¿Listo? Ahora, bueno, vamos a hacer, pues ya hemos hecho entre todos el ejercicio, pero vamos a hacerlo aquí. Si tenemos este conjunto donde X pertenece a los números naturales, entonces recordemos que de los números naturales vamos a incluir el 0, ¿cierto? 0 hasta el infinito. Entonces vamos definiendo. Donde X es múltiplo de 6. Entonces, si es múltiplo de 6, nos pasa lo mismo que cuando definíamos el múltiplo de 5, ¿cierto? Empezábamos con 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ahora, cuando hablamos de los múltiplos de 6, son esos números que nos resultan, como lo vemos en la tabla de multiplicar del 6. Entonces, ¿pero hasta dónde? ¿Hasta dónde tienen que llegar esos números? Porque hay otra condición. Mire que hay 3 condiciones. Primero, que pertenezcan a los números naturales, que sea múltiplo de 6 y que además sea menor o igual ¿a quién? ¿A 36? A 36, muy bien. O sea que, ¿puede ir el 36 para este caso? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está menor o igual. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿cuáles creen ustedes que serían? Entonces, teniendo todas esas condiciones, ¿cuáles serían los elementos que podríamos hallar ahí? 36. El 36, ¿qué más? Espere, profe. Tranquilo. Eh, Van a hacerlo ahí en el un 30, lapicero. el 30, Sí. el 24, Ajá, muy bien. el 18, creo, Muy bien. el 12, Ujú, el 6, ujú. ¿ya? Y ¿Y el el 6? 0. El Ah, 0, sí, si el tomamos 0. la representación, si tomamos si como postura tengo que el 0 pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, Ok. muy bien. Muy bien, el 0, el 6, el 12, el 18, el 24 y el 36. Muy, muy bien. ¿Listo? Profe, qué pena, Excelente. me salgo un momentico de la explicación. Mucho gusto, Paola. Hola, Eh, Paola. Profe, referente bueno, sí, de los ejercicios y eso, ¿su merced envía a este CIPAS formulario de asistencia? Sí, claro. Ah, voy a compartirlo. Vea, me emocioné tanto que no lo había compartido. Espérame un segundito, lo compartimos. Sí, permíteme un momentico. Vamos a compartirlo. Ya lo tengo por aquí listico. Gracias, profe. Usted recordarme, muy juiciosa. Yo les voy a mandar 2 enlaces. ¿Listo? No, aquí, perdón, este enlace. Me avisan y yo como tengo aquí la asistencia. Ustedes ingresaron con aquí solamente, bueno, aquí la asistencia para que me la diligencien, por favor. Listo, mi nombre es Diana Caterina, porque creo que les pregunta, entonces les voy a recordar mi nombre. Listo. Entonces, te doy un espaciecito para que puedan diligenciar la asistencia, ¿vale? Voy a tenerlo en cuenta para los puntos que les voy a dar adicional, para que si de pronto no les va muy bien algunos elementos, pues tengan ahí también esos punticos extras, ¿vale? Profe, pide permiso el formulario. Permítame ver qué fue lo que pasó. Déjame ver. Vemos con este.
Ese te está pidiendo permiso, este último que envié. Creo que te envié uno que no era. No me deja entrar, no, profe. No, no te deja. Le quitamos este. Tan raro. Este último que te envié no te deja. No, profe, no me deja. Espera. Y No, estás ingresando con tu, computador. pero con tu usuario De la de, U. ¿cómo de la universidad, ¿sí? Sí, señora, sí. Raro. A ver qué pasará. ¿Qué pasará? Pero a mí sí me deja. Qué raro. Bueno, entonces permítame un segundito. Yo voy a hacer uno de manera rapidita. Bueno, hagamos una cosa. Dame tu nombre y ahorita te envío el enlace para que lo Para poderme refresques. registrar. ¿Sí? Sí, sí, vale. No. Y como aquí como me queda registrada usted, yo descargo aquí la asistencia, entonces fácilmente la puedo encontrar. Angie Paola López, ¿sí? Sí, señora. López Méndez. Listo, vale. Ahorita organizamos lo del enlace y no hay problema. ¿Qué Vale. fue lo que pasó? Bien. Bueno, entonces continuamos. Tan raro por aquí. Voy a ver si teníamos uno, pero bueno. Yo descargo la asistencia de aquí entonces, bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. O sea, ya ha trabajado los ejercicios. ¿Hasta qué punto ha llegado? ¿O están reconociéndolos apenas? Profe, la verdad, apenas empecé el día de hoy. Por tiempo Listo. no había, pero sí, hasta apenas Listo. hoy, sí empecé. Bueno, perfecto. Entonces la explicación creo que es muy apropiada Perfecto. para Sí, señora, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a determinar, entonces ya habíamos mencionado que era el 0, el 6, el 12, el 18, el 24 y el 36. Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad de este conjunto? La cardinalidad me indica la cantidad de elementos que tiene. ¿no estás viendo? Así. ¿Sí se está proyectando la pantalla? Ay, profe, que bueno, apague el micrófono. 6, profe, 6 elementos. Listo, Estoy muy bien. hablando con el micrófono apagado. Qué pena. Tranquila que a uno le suele pasar. Listo, muy bien. Entonces tenemos una cardinalidad de 6. Y el tipo de conjunto es finito. ¿Por qué? Porque Porque no tiene número fin, podemos contar los elementos que tienen, ¿cierto? Muy bien. Entonces creo que hasta ahí en esto se centra el ejercicio número 1. Entonces, en entender lo que nos están diciendo, comprender dentro de qué conjunto numérico nos están hablando, qué condiciones nos están dando, y así se desarrolla el primer ejercicio. Listo, entonces vamos a pasar al segundo. Aquí hay varios ejercicios, pero entonces voy a pasar al segundo para que puedas avanzar al menos en esos dos. Y la idea es que como la otra semana también tenemos CIPA, entonces poder trabajar en los otros. ¿Señora? 24 de marzo. Ajá, sí, señora. El 24 tenemos nuevamente CIPAS, entonces podemos trabajar los otros dos para que te centres y de pronto puedas, no te confundas con tanto. Listo. Entonces tenemos las operaciones entre conjuntos.
Y entonces, cuando hablamos de las operaciones de la teoría de conjuntos, estamos hablando de la unión, de la intersección, de la diferencia simétrica y el complemento. Entonces, cuando hablamos la unión entre conjuntos, es importante aquí que reconozcamos que es el conjunto que se forma por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, a los conjuntos que estemos involucrando. Entonces, si decimos que el conjunto A y el conjunto B, entonces son todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo es el A unión B. Entonces, mira que la forma de representar esa unión es con este símbolo que estoy señalando aquí. Entonces, vemos que, y esto quiere decir que A unión B. Esta es la forma de expresarlo. Entonces, lo que está coloreado son los elementos que vamos a incluir. Entonces, son todos los elementos que estén dentro del conjunto A, más todos los elementos que estén dentro del conjunto B. Entonces, por eso es que nos iluminan ambos conjuntos del mismo color. Listo. Ahora vamos a pasar a la otra operación que se llama intersección entre conjuntos. Entonces, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos al mismo tiempo. Recordemos que eran en el otro el conjunto de todos los de A y todos los de B, pero en este caso no son todos, son los que pertenecen al mismo tiempo a ambos conjuntos. Por eso está representado, por lo menos aquí podemos ver, este color naranjadito es donde ellos dos se conectaron, porque todo lo que esté dentro de esto, el color naranja, va a pertenecer tanto a B como va a pertenecer como tanto a A. ¿Listo? Entonces, la forma de representarlo es esta. Este es el símbolo que me indica intersección. Ahora, vamos a entenderlo ahorita ya usando números. Veamos que aquí solamente estábamos gráficos, ¿sí? El gráfico de la unión, el gráfico de la intersección. Ahora, vamos a usarlo representándolo con ya elementos. Entonces vemos quiénes son los elementos que pertenecerían a A. ¿Cuáles serían? El 0, el 6. Vamos a verlo aquí en esta representación, en esta imagen. ¿Sí se está viendo ahí la representación? No, creo que no. No. Ay, no. Estoy compartiendo, pero no me deja compartir bien. Venga a ver qué es lo que está compartiendo. Estaba quieta. Ay, estaba quieta la pantalla. Pues nada de esto lo viste. No, señora. No. Ay. Listo, qué pena. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis. Entonces, lo que te estaba mencionando es que la operación entre conjunto, hay varias operaciones, la unión, la intersección, la diferencia, otra que se llama diferencia simétrica y otra que se llama complemento. Esta que vemos aquí iluminada de rojo es la unión entre A y B. ¿Qué significa? Que se unieron todos los elementos que pertenecían a A y todos los elementos que pertenecían a B. A eso le llamamos A unión B. Y está representada por esta U que vemos aquí, algo parecido a una U, pero no es una U. Entonces, este símbolo es el que me representa la unión entre dos conjuntos, en este caso A y el conjunto B. Ahora, tenemos otra operación que se llama intersección. Esa intersección está representada por este simbolito que vemos aquí, que es como si estuviéramos volteando este primero, ¿sí? Donde se unían, lo vamos a poner patas arriba y ese nos queda como la intersección. Entonces, ¿qué significa hablar de intersección? Es el conjunto que se queda formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Antes tomábamos todos los elementos de A y todos los elementos de B. Ahora no, solamente los elementos donde ellos se encuentran, donde todos vemos que son comunes para A, tanto para A como tanto para B. O sea que estos elementos que estuvieran aquí sobre el espacio que está de color naranja, pertenecerían tanto a B como a A. ¿Listo? Entonces vamos ahorita hacia un ejemplo. Si vemos
aquí tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿qué elementos pertenecen al conjunto A? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Quiénes están dentro de A? El 1, el El 1, 1, el 2, el 2. ¿Qué más? El 1, el 2. ¿Qué otro elemento sería? Mm, buenas. Hola, ¿me escuchan? Creo que nos pasó algo con el audio de Angie. No te escucho. aló, ¿ya, profe, me escuchas? Sí, ya te escucho. Muy bien. ¿Cuáles Ya. serían los elementos que nos El, pertenecen? el, El el 1, 2, el 2, el ¿el qué? 3, El 3, muy bien. 4, El 4 y el 6, el ¿cierto? 6, profe. Muy bien. Sí, sí ve que aunque esté aquí encerradito en esta parte de la mitad, no significa que no pertenezca a A. Pertenece a A también, ¿sí ve? Pero vamos a ver ahorita qué elementos están en B y pertenecen a B. ¿Quiénes son? El 3, El 3, el 5, el 5, el 6, el 6. el 7 y el 9. Muy bien. Entonces, si vemos, esos son los elementos de A y los elementos de B. Ya muy bien los mencionaron. Entonces, cuando tenemos a A y tenemos a B, pero me dicen hay una operación entre ellos, en este caso me están diciendo únalos. Entonces, si yo los voy a unir, ¿qué hago? Tomo los elementos que están en A, perdón, tomo también los elementos que están en B y también los elementos que son comunes para ellos. No es que los vaya a repetir dos veces, simplemente los escribo una vez porque son comunes, pero no necesito ponerlos dos veces, que porque estén en A y también estén en B, entonces los escribo y los escribo dos veces. No. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos que a A pertenece el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Y a B pertenece el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Entonces vamos a coger todos los elementos de A y los ponemos 1, 2, 3, 4 y el 6, pero también pongo el 5 porque el 5 pertenece a B. Entonces pongo el 5 y pongo el 6 y pongo el 7 y el 9. Si ve que no repetí el 3, que porque estaba dos veces, entonces lo pongo dos veces. No, lo pongo solamente una vez porque es un elemento que es común en ambos conjuntos. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe, sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué también nos pasa? Tenemos el otro de las operaciones que es la intercepción. Entonces, la intercepción lo que me dice es, sí, mire todos los elementos que tiene A y todos los elementos que tiene B. No significa que no los vea, pero solamente va a tener en cuenta cuando haga la operación los elementos que son comunes para ambos conjuntos. O sea, que son donde ellos se encuentran, que es en esta representación que vemos aquí, si vemos esto que está aquí, en este rectángulo y estos círculos, le llamamos diagrama de Vida. Venn. Milagro de Diagrama de ver, Venn. sí. Claro, sí, mira. Sí. Mira. Vamos a silenciar aquí. Listo. Entonces vemos que A, vamos a encontrar qué elementos son comunes en ellos. ¿Qué elementos vemos común en ellos?
los que se encuentran, ¿cierto? Para este caso sería 3 y 6. ¿Comprendido? No vamos a poner los demás elementos porque los demás elementos no son comunes para ambos conjuntos. Solamente vamos a tener en cuenta los que son comunes. Entonces, 3 y 6, que son los que se encuentran aquí en el diagrama de Venn. Es muy importante la representación. Es muy importante. ¿Listo? Porque nos va a permitir fácilmente identificarlos. Si no lo vamos a hacer así, voy a mostrarles, voy a pasar aquí a otro programita. Vamos a ver, a Pine, para que ustedes cuando estén trabajando en estas representaciones, mira que es muy fácil construirlos. Vayan y abran Pine, como estoy abriéndolo. Simplemente usan el rectángulo, usan los círculos, los circulitos, toman perdón, aquí toman hacen otro circulito, perdón, aquí otro circulito, lo organizan de tal forma que queden de manera estéticamente bien organizado, ¿no? Y los ponemos. Eso es muy fácil aquí con Pine, porque cuando ustedes lo vayan a escribir, recuerden que ustedes esto lo tienen que hacer para ponerlo en Word. Entonces, usen Pine para trabajarlo. Yo aquí voy a seleccionar un poquito esto para correrlo y poderlo centrar un poquito. ¿Listo? Entonces, si vemos, muy fácil nos quedó construido nuestro diagrama. Y si vamos a usar colores, entonces usen aquí los colorcitos que nos da el programa, la herramienta, y simplemente rellenan lo que nos están diciendo. Por lo menos aquí que voy a ponerle los nombres que corresponden a A. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. Y este es el conjunto C. Entonces, ¿qué operación hicimos allí? Las escucho. La unión de conjuntos, profe. ¿Hicimos qué? La unión de conjuntos. Hicimos unión de conjuntos. ¿Qué conjuntos? ¿Qué conjuntos unimos? Aquí están nombrados A, B y C. ¿Qué conjuntos unimos? A, B y C, profe. ¿Será que unimos A y B, C? Solamente vamos a hablar de la operación de lo que iluminamos de color rojo. Entonces, ¿a quién unimos? ¿Qué conjuntos están de rojo? ¿Quiénes creen que son? Voy a... Profe, A y B. Muy bien. Ahí estamos uniendo a y B. O sea que esta es una representación de la operación de la unión A y B, ¿cierto? Y si yo ilumino de rojo aquí, perdón, de rojo. De rojo. Entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Qué operación estamos haciendo? Estamos hablando de A, A, unión B y también unión, ¿con quién? ¿Con qué otro conjunto estamos uniéndolo? Profe, ¿qué preguntaste? ¿Qué operación estamos haciendo? ¿Qué operación estamos haciendo?
¿Qué operación creen que estamos haciendo? Sabemos que están involucrados los conjuntos A, ¿cierto? B y C. Entonces, como vemos que está todo de rojo, estamos hablando de la operación A, unión, B, unión, ¿quién? ¿Quién más? Unión C. ¿Listo? Estamos profe. uniendo los tres conjuntos. Muy bien. Y si solamente voy a volver a hacer este ejercicio y lo voy a poner solamente así. ¿Qué operación estaríamos haciendo? Eso es unión de A, B y C. ¿Será la unión? Recordemos que era unión. Intersección. Ah, intersección, muy bien. Entonces ya no vamos a hablar de la unión, sino que vamos a hablar de la intersección. Entonces cuando lo tenemos así, sería, la siguiente forma sería A, y la intersección es como al contrario, ¿no? Al contrario de la unión. Intersección B. Y si yo lo tengo de esta forma, ¿ahí qué está pasando? ¿Se están uniendo cuántos conjuntos? Los tres. Los tres. Entonces, no lo estoy uniendo, sino que lo están intersectando los tres. O sea que aquí me faltaría ubicar intersección, ¿cierto? Intersección C. La unión Sí. La unión de todos es que todos me quedaran de rojo, ¿cierto? Que todos me quedaran de rojo. O sea que esto es hablar de la unión de todos los conjuntos. Y solamente hablar del color rojo en la mitad, de todos tres, es hablar de la intersección de todos los conjuntos. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, vamos, son las 7:20. Ya me pasé un poquito porque pues es siempre harto el contenido que necesitamos abordar, pero entonces si quieren continuamos en la siguiente sesión o ustedes me dirán si terminamos hasta terminar las otras operaciones que nos hacen falta ver. Ustedes me dirán. Ya pues ya es tiempo de ustedes. Señora. Terminemos, por favor. Listo. Listo, vale, perfecto. Bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Van comprendiendo lo que va, ¿cierto? Esto, Sí, no señora. sé. Listo. No me quiere borrar esto con... Se cortó. Listo. Entonces tenemos aquí que quiero enseñarle todas las operaciones desde usar Pine. Entonces ya hasta ahí ya tenemos claro y diferenciamos un poquito las intersecciones y las uniones. Entonces, para poder pasar a las otras necesito que comprendamos estas muy bien, porque por lo menos la diferencia simétrica, que es nuestra siguiente operación, vamos a hablar de nuestra siguiente operación, que es la diferencia entre conjuntos. Antes de pasar a la diferencia simétrica, vamos a pasar a la diferencia entre conjuntos. Entonces, mire que la diferencia entre dos conjuntos, o sea, en este caso A y B, es el conjunto que está formado por los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. En este caso, estamos viendo nuestra representación en el diagrama de Venn y solamente vamos a tener en cuenta los elementos que están en color verde. Entonces, la diferencia entre A y B se simboliza de esta forma, A menos B, ¿sí? Si vamos a trabajar la diferencia, entonces yo les voy a preguntar ahorita en nuestro Pine cómo lo vamos a entender. Entonces, aquí, esta es la diferencia de A, porque tiene en cuenta todos los elementos de A, excepto, o sea, no los que están en B, o sea, pero no va a tener en cuenta los que están en B. Entonces, vámonos ahorita sí a Pine.
Si yo voy a representar esa diferencia simétrica, entonces voy y digo que aquí estoy diciendo que es A, ¿cierto? Diferencia diferencia, todavía no estoy llegando a la diferencia simétrica, diferencia nomás, diferencia de B, que es lo que mostrábamos en la representación, ¿cierto? Pero si yo voy a mostrar otra forma, como por ejemplo, vamos a ver esta, ustedes me dirán, allí, ¿qué diferencia, cómo quedaría expresado según lo que hemos comprendido? Aquí sería B, Intersección. B intersección C. eh, B unión C. Es que vamos no. solamente a tener en cuenta a A y a B. A y a B porque vamos a hacer diferencia. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Tenemos en cuenta todos los elementos de B, entonces sería B diferencia Diferencia C. Ah, perdón. Ah, de A. Muy bien, porque estamos teniendo en cuenta todos los elementos de B menos, no hay ni uno de A. ¿Sí ve? Entonces, si hacemos esto así, entonces vamos a pensar en este siguiente ejemplo. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál diferencia sería? C menos A. C, ¿será que es menos A? ¿Tenemos elementos de A iluminados? No. ¿Será que no tenemos No, elementos? pues, ¿De quién no tenemos ningún elemento? pues yo no veo ningún número en ninguno. Ah, bueno, pues porque no hemos puesto letras, pero suponiendo que aquí voy a Sí. ponerlo para que a ustedes les quede más fácil. Aquí tengamos el 1, aquí tengamos el 3, aquí tenemos el 2, otro 3, aquí tenemos un 2. No, vamos a quitarle este 3 de aquí para que no me van a confundir después. Pongámosle un 8, un 4, un 5 y un 6. Estamos haciéndolo algo hipotético, ¿listo? Sí. De una situación cualquiera. Entonces, después en los otros, cuando ya estemos trabajando los problemas, ustedes se van a dar cuenta que sí es importante lo que los elementos que estamos incluyendo y que tienen un significado. Pero ahorita, para expresarlo, entonces vuelvo a preguntar. Aquí tuvimos en cuenta lo que está de rojo. ¿Qué elementos son? ¿Los que pertenecen a quién? Ah, al conjunto A y al conjunto C. Tiene elementos de A, ¿cierto? Entonces, si Sí. yo yo no puedo decir entonces qué es diferencia de A, porque si estoy incluyendo elementos de Unión. A, Es estamos, unión e intersección. ahí hay una intersección, pero si vemos solamente a quién estoy excluyendo, Al B. está excluyendo al B, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que es C menos B. B. ¿Listo? Ah, ya entendí. Listo. Muy bien. Entonces, les voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer otro ejemplo y ustedes me van diciendo. ¿Listo? Aquí. Aquí, ¿cómo me quedaría la operación? A Ah, muy bien. menos C. Menos C. Muy bien. ¿Por qué? Porque incluí todos los elementos de A, pero no tuve en cuenta los elementos de C. ¿Listo? Muy, muy bien. Después vamos a encontrar operaciones combinadas, que primero unimos a tal y luego combinamos con el otro. Entonces van a pasar más cosas, pero por ahora vamos a prestarle como atención a estos elementos. ¿Listo? Entonces, ya comprendimos qué es la diferencia, pero todavía no hemos visto diferencia simétrica, solo hablamos de diferencia. Entonces, cuando estemos hablando de diferencia
sabemos que son todos los elementos que están en uno, pero que no están en el otro, ¿sí? Entonces, mira que como yo lo estoy expresando, después les va a servir, pero no están en el otro. Vamos a ver las diferencias, el complemento de un conjunto. Entonces, mira que el complemento de un conjunto que llamemos A se define como el conjunto formado por los elementos de un conjunto universal que pertenecen a A, y el complemento de A se escribe como A complemento. Pero miren que en el ejemplo que yo les estoy poniendo, no les estoy poniendo A complemento. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de B complemento. Ahorita lo vamos a hacer el de A complemento en el otro diagrama que tenemos. Pero por ahora vamos a centrarnos en este ejemplo. ¿Qué significa? Que se tienen en cuenta todos los elementos, hasta los elementos del conjunto universal. Si ve que ahorita sí estamos tocando por fuera de los conjuntos que teníamos, ¿cierto? Entonces estamos también involucrando el conjunto universal. ¿Qué significa? Tomamos en cuenta todos los elementos, pero Menos B. menos el que está, menos los elementos de B. Entonces, yo les voy a representar aquí y ustedes me van diciendo a qué complemento me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, ¿ahí de quién estoy hablando? Está hablando de A, C y universal. Sí, pero entonces, ¿cómo le llamo a eso? B complemento. ¿Listo? B complemento se llama. Se llama B complemento, ¿sí? Para no tener que decir universal A y C, le llamamos B, Sí, B complemento. complemento. ¿Listo? Entonces, Ok. ahora yo les voy a poner otro ejemplo y ustedes me van diciendo a quién estoy haciendo referencia. ¿A quién estoy haciendo referencia? C complemento. Muy bien, a C complemento. Porque estoy teniendo en cuenta todos los otros elementos menos a C. ¿Listo? Eso significa hablar de complemento. O sea que aquí estoy hablando de C complemento. ¿Listo? El complemento se representa por esa C que se pone allá en el exponente. Ahora vamos a ver, ustedes me van a decir a quién estoy haciendo referencia. Allí. A complemento. Muy bien, A complemento. Listo. Este significa A complemento. Es así de sencillo ese elemento. Ahora vamos a pasar a la diferencia simétrica. Entonces aquí vamos a tener en cuenta la diferencia. Nosotros teníamos la diferencia y la diferencia simétrica. Entonces la diferencia simétrica de dos conjuntos, cualquiera, A y B, en este caso vamos solamente a mencionar A y B, es un conjunto que vamos a llamar A diferencia simétrica. Este triangulito que ustedes ven aquí significa A diferencia simétrica de B, cuyos elementos son todos los elementos de A o B, a excepción de los elementos que son comunes para ambos. O sea, que no están, o sea, menos la intersección. ¿Se acuerda que antes teníamos en cuenta la intersección? Esto sería al contrario, ¿cierto? Si tuviéramos... ¿Me escuchan? No, profe, mucho ruido. ¿Sí? Sí, se escucha ruido, pero no, aquí estoy solita. Tan raro. Angie también tiene la misma dificultad. ¿Me escucha con mucho ruido? Profe, es que salí un momentico
y se me quedó el computador entonces en el audio. Ese soy yo misma, que yo estoy en el teléfono ahorita. Ok, ok. Listo, Y se me perfecto. Vale. tuvo que haber abierto el audio ya en el computador. Ok, pero usted escucha sabe, es el retorno, ¿será? Sí, señora. Ok, ok, ok. ¿Pero ya solucionó lo del retorno? ¿O todavía Sí, sigue señora. escuchando? Listo, bien. Perfecto. No, Entonces yo vamos escucho bien. Escucho bien. listo. Listo, perfecto. Entonces vamos a entender la diferencia simétrica. Entonces, vamos aquí, voy a borrar esto. Vamos a hacer la diferencia simétrica. Entonces vamos aquí. Blanco, vamos a poner todo nuevamente. Y la diferencia simétrica son todos los elementos de A y B. Si estamos hablando de la diferencia, voy a hacer la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de A, mire que se simboliza con un triangulito, y B. Esa es la diferencia simétrica. Entonces tengo la diferencia simétrica entre A y B. Ahora, son todos los elementos de A y todos los elementos de B, menos los elementos donde ellos dos serían comunes, ¿sí? Entonces serían A, todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero menos su intersección, en otras palabras, ¿sí? Ahora, esto significa A, diferencia simétrica de B. Ahora, vamos con este siguiente ejemplo. Usted me va a decir de quién es la diferencia simétrica. A ver, yo le voy a poner ahí ¿qué estaría pasando? ¿Cuál sería la solución? Serían B diferencia de C. Pero no diferencia normal, sino como Métrica B, diferencia simétrica de de C. C. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos con nuestro siguiente ejemplo. Entonces, usted me dirá cuál es la diferencia simétrica. Ahora, tengo este. ¿Ahí quién sería? A diferencia simétrica de C. A, diferencia simétrica. Pues sí, muy bien. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos otra vez a entender por lo menos un caso donde ya se combinan ejercicios. Voy a hacerle el primer ejercicio que va a ser relacionado con esta operación. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer acá. Esta va a ser, cuando usted vaya a la guía, usted va a encontrar una operación similar a esta. Similar a esta. ¿Listo? ¿Qué significa? Que hay que hacer unas operaciones antes de. Yo lo voy a hacer con estos valores, pero usted el día que vaya a hacer la operación, usted debe tener en cuenta los valores que le indican en su ejercicio, ¿sí? Para esto, como voy a involucrar varias operaciones, voy a tener en cuenta varios elementos, ¿listo? Y por eso voy a copiar y voy a pegar varias veces esta misma expresión. Entonces voy a pegarla aquí y voy a pegarla aquí. ¿Cuántas veces? Pues las veces que uno requiera hacer la operación. En este caso, yo como voy a hacer esta operación al final, ¿sí? Entonces, mi resultado lo voy a plasmar en este espacio. ¿Qué es lo primero que me dicen? Diana, mire, usted tiene que tener en cuenta que va a hacer la unión primero de A y B. ¿Quién es A y B? A unión B. Si yo voy y miro quién es A,
pues A es todo esto, y unido con B me quedaría así. Pero mire que no le está diciendo que sea A unión B, sino que es el complemento de esa unión, ¿cierto? Entonces sería al contrario, voy a iluminar todo lo demás menos los elementos que están en A y en B. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es complemento de la unión. Como es complemento, me excluye los elementos de los que yo estoy uniendo. O sea, que en este caso A unión B me excluiría a todos los elementos de A y todos los elementos de B. Y ilumino todo lo que está allá. Para este ejercicio voy a escribir aquí un numerito por fuerita. Voy a escribir por lo menos el 18. El 18. Y le voy a recordar que aquí este conjunto que está por fuera se llama universal y se representa con una U. ¿Listo? Listo, ya tengo nuestra primera parte de la operación que es esta, ¿cierto? Y si lo voy a representar ya numéricamente, lo que hay dentro de ese conjunto, ¿cuáles serían los elementos que debo tener en cuenta? ¿Cuáles serían? Complemento 1. Vamos ya a ver los elementos, sí. Entonces Pero sería, los unión, profe, o el 18 y el 5 que están en... Es que ahí sí ya me puse a dudar. No sé si los elementos son el 1, el 2, el 3, o sería el 5 y el 18. el 5 y el 18. Muy bien. Sí, ¿Por qué es el 5 y el 18? porque están en complemento. Mentiras, sí, en el complemento, ¿no? Sí, porque son los que están en el complemento, que son los que están iluminados, ¿cierto? Entonces tendría nuestros primeros dos elementos, 5 y 18. Pero ahorita me dice, ojo, vamos a tener en cuenta el otro elemento, que es ¿quién? El conjunto. No sé. Conjunto C. El conjunto C. Entonces vamos a pegarlo, vamos a encontrar este conjunto que se llama C. ¿Quién es C? Voy a iluminarlo. Este es el conjunto C, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Solamente me dicen tengan en cuenta C, entonces lo iluminé. Vamos a iluminarlo de otro color. Vamos a iluminarlo de verde. Aquí sí es importante que jueguen con los colores. Listo. Ahora me dice, ojo, pero la operación que yo necesito, usted ya determíneme qué elementos hay en ese conjunto C. Entonces, yo le digo, listo, en ese conjunto C está, 2, está 2, ¿qué más? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Muy bien, entonces estos son los elementos que pertenecen a C. Listo, pero mire que hay una tercera operación que sería la diferencia. Recuerden que cuando estábamos hablando de la diferencia son todos los elementos de un conjunto, ¿cierto? Mire, ya tendríamos todos los elementos de este conjunto menos los elementos de este conjunto. Entonces, si vamos a hacerlo, es bueno pues ir tachando. Vamos a hacerlo con el tachado de una vez. Entonces, ¿qué elementos voy a tener en diferencia? Entonces, son todos los elementos que estén en este menos los que estén en este. ¿Quién está en este conjunto C? Que esté en este conjunto A complemento, A unión B complemento. El 2. ¿El 2 está aquí? No la veo, profe. No veo en la pantalla. Ya. Ya, ahora sí, ya. ¿Qué elementos están aquí? Yo tengo que decir la diferencia, ¿no? Son todos los elementos que estén aquí menos los elementos que estén aquí.
Entonces, ¿qué elementos están aquí para yo tachar acá? El 5. El 5, entonces yo lo tacho. Este no lo voy a tener en cuenta. ¿Cierto? El 5, entonces el 5 lo tacho. Listo. Entonces ese elemento no lo voy a tener en cuenta. Voy a tener en cuenta solo el 18, pero ¿cómo lo represento gráficamente? Entonces son todos estos elementos, entonces volvemos, son todos estos elementos, todos los elementos de A, que eran A unión C, A unión B, complemento, menos, ¿cierto? Entonces voy a plantear de verde. ¿Menos quién? Menos los elementos que estén en C, menos esto. Entonces simplemente en vez de colorearlo de verde, lo voy a colorear ¿de quién? De blanco. Porque es menos estos elementos, o sea, menos estos elementos. ¿Me hice comprender allí? Profe, para el desarrollo de un ejercicio, ¿van así con, digamos, con 3 gráficas? Sí, para cuando usted lo vaya a hacer allá en su presentación de Word, debe tener en cuenta que son así, varias gráficas. Ujú. Entonces aquí estoy incluyendo el 18, que era el elemento que está por aquí por fuera. Entonces, dígame qué elementos irían aquí. El 18. 18. Ya, no más. Y ya terminaríamos esa el primer ejercicio que está en la guía. Entonces, si vemos en la guía, vamos a la guía, esa es una de las operaciones que tiene que hacer en el ejercicio 2. ¿Sí? Y así están todas las otras operaciones. Mira que son combinaditas. Entonces, A complemento, unión C. Yo hice ese con diferencia, pero señor. Ahí te tocaba escoger una letra, ¿sí? Sí. En mi caso yo escogí, digamos, la C. Y decía que todos los ejercicios de la letra C. Y están los ejercicios de la letra C. Exacto. ¿Y Entonces, cuáles son los otros ejercicios? solo haces F. este. O sea, tienes en cuenta este diagrama de Venn, Euler, pero realizas Sí. todas estas operaciones que están aquí. ¿Sí? Y lo determinas después por extensión Ya. y también indicas luego el cardinal. Pero debes Ok. hacer todas estas operaciones. ¿Listo? Ok, profe. Entonces ahí van saliendo varias operaciones y tú las vas desarrollando según lo que vas comprendiendo. Y cuando tengas así dudas o algo, me preguntas. No hay problema. Te puedo contactar ahí porque me puedes dar que por el chat del, del campus o Por por el chat de Teams, me puedes escribir que con mucho gusto yo te atiendo si quieres. O sea, si quieres una atención más así personalizada, la podemos hacer por aquí, una videollamada, no hay problema. Y si necesitas de pronto realimentar un ejercicio en cualquier momento, pues simplemente recuerda que debes participar en el foro. Entonces, lo subes al foro y allí participas. ok, profe, gracias. Listo. Yo creo que entonces así vamos a dar por terminada ahorita sí la sesión de trabajo del día de hoy, de nuestros CIPAS. Y no, atenta a cualquier duda, inquietud que se les vaya presentando, con mucho gusto. Bueno, Angie. Listo, profe. Profe, ¿me regalas ahora sí el formulario de la asistencia, por favor? Este no te funcionó finalmente. No, señora. Permítame, yo te voy A ver si desde el teléfono puedo hacerlo. verdad que me pendiente de eso. ¿No? Entonces ya termino la llamada, termino aquí lo del CIPAS y te envío el enlace. ¿Listo, Angie? Te envío, ya tengo Ok. aquí tu dato, entonces te envío. Listo, bueno. Gracias por la Muchas clase, profe. Gracias. gracias. Bueno, feliz noche, que Dios me la bendiga. Un abrazo. Hasta luego. Igual, profe. Chao, chao.